Está grabando. Ahora sí, voy a decirlo de nuevo para que quede. Que esta clase nosotros vamos a trabajar dos grandes partes. Una tiene que ver con la percepción espacio-tiempo, ¿ya? Y vamos a revisar todo lo referente a las agnosias, ¿ya? La idea es una clase más o menos de una hora y media. Yo voy a parar después de que vamos percepción espacio-tiempo, porque es una materia distinta a la que vamos a ver de agnosia, ¿ya? Con respecto a la prueba, yo les dejé un foro, porque yo quiero que el lunes nos reunamos para conversar dudas que tengan, ¿ya? Entonces, si ustedes van escribiendo sus dudas durante el fin de semana en el foro, yo con eso puedo armar la clase el día lunes referente a las dudas que puedan tener, ¿ya? ¿Ok? Todo lo que ustedes están pasando, yo también les dejé el material en plataforma, revisé mis clases de percepción y creo que están mucho más claras las del profesor, por eso les dejé puestas las del profesor. ¿Ya? Sin embargo, yo igual les voy a hacer un video chiquitito que son los ejemplos que trabajamos en clase, ¿ya? Que son ejemplos, por ejemplo, de cómo hicimos esa secuencia. Voy a poner por ejemplo, voy a incorporar en un video donde voy a ver si puedo compartir. No, esa no la voy a compartir ahora, vamos a salir de ahí. Compartir aplicación. Ventana. Por ejemplo, voy a compartirles este video, esta clase, ya, pero más sintética, para que vayan entendiendo sobre todo lo que nosotros veíamos. Voy a irme a la otra, de los procesos del órgano involucrado, cuál es el procesamiento de información, el nombre del sentido y las células receptoras. ¿Por qué es importante las células receptoras? Porque las células receptoras son las que hacen la transducción, ¿ya? Entonces les voy a integrar toda esa materia como complemento a lo que ya tienen, porque es súper importante que ustedes puedan saber cuáles son ya los receptores sensoriales que nos permiten recepcionar el estímulo externo, ¿ya? Ok. Ay, es que, perdón que mi perrita está por aquí, me hace como... por ejemplo, pero Perla, cálmate. Ya, por ejemplo, poder comprender que hay células receptoras como los conos y los bastones, o que son de la parte visual, que las células ciliadas son de la parte auditiva. Entonces, todo ese elemento, perdón, no estoy mostrándoles nada, todos esos elementos se los voy a sintetizar, perdón, en esa clase del día lunes, ¿ya? Pero mucho más integrado, porque ahí fuimos como preguntando, entonces les voy a hacer esa síntesis, ¿ya? Bien, ¿dudas? ¿Consultas? Antes de comenzar. ¿Comenzamos? Creo que sí. Si nadie habla, calla para siempre, sí. Ey, ¿qué dice ahí, Lilium? ¿Ey o sí? Sí, ya, bien. Ok, vamos a, como les digo, vamos a ver la última parte que tiene que ver con la percepción espacio-tiempo. Ya, espérense un poco. Acá está. Ok. Compartir aplicación de pantalla. Tengo tantas pantallas abiertas que ya espero achuntarle la pantalla. No, aquí está. Ok. Bueno, nosotros estuvimos viendo varios elementos. A ver si se ve. Sí, ya. Lo que vamos a ver entonces, esto lo estuvimos viendo el día lunes, que vimos algunas leyes gestálticas, y como les digo, está súper bien explicado también en el video que yo les dejé del profesor, ¿ya? Mejor explicado que lo que yo dije, ¿ok? Y
lo que me interesa un poco es esta idea, ya, vamos a saltar esta parte también, igual lo vimos, cuando hablamos de la percepción del espacio y tiempo, ¿ya? Y lo primero que les quiero preguntar, lo pueden anotar acá en el chat, es ¿qué, qué les viene a la cabeza con la idea del espacio temporal, que tiene que ver con el espacio y el tiempo? ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de espacio temporal? ¿Por qué está relacionado con la percepción, por ejemplo? Pueden escribirme en el chat o pueden hablarlo. Lo que nos rodea, el presente, la época, ya, muy bien. Voy a hacerlo, antes de comenzar, voy a hacer unas preguntas bien cortitas, para que, un sondeo, ya, para ver cómo estamos. Eh, Pregunta primero. Tienen un minuto más o menos, no menos, 30 segundos para decirme si esa aseveración es verdadera. Si es verdadera me ponen sí y si es falsa me ponen no. Muy bien, ya. ¿Alguien quiere explicar? Uy, mira, todos sí. ¿Por qué creen que tiene esa relación? A ver, ¿por qué sí? Ya. Efectivamente sí, pum. Tiene que ver el concepto de espacio, se refiere a, o hay una relación entre nosotros y los objetos que nos rodean, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de esta percepción espacio-tiempo, ¿ya? Oh, pero pasa una otra. Estamos hablando, voy a pasarme esta para después ponérselas de nuevo, a que cuando hablamos de un espacio temporal, estamos haciendo una referencia o tomamos como referencia el propio cuerpo, o sea, nosotros como cuerpo, y el poder generar una percepción espacial, que ojo, que es una interpretación, porque la percepción es una interpretación, que consiste en poder analizar las sensaciones espaciales, organizarlas y comprenderlas, pero con respecto a los objetos que tenemos en el espacio, ¿ya? Por otro lado, también tenemos una percepción que es temporal, ¿ya? Que consiste en poder tomar conciencia de lo sucesivo de los objetos de una unidad, ¿ya? Y que también las vamos organizando en relación al tiempo, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de una percepción espacio-temporal, efectivamente un poco lo que ustedes decían al principio, tiene que ver con que nosotros, como seres humanos, interpretamos los objetos que nos rodean ya en relación a nuestro propio cuerpo, ya como referencia, para saber cómo organizarlos, cómo analizarlos, pero también hay una relación temporal en donde ubicamos esos objetos en un tiempo determinado, ¿ya? Por lo cual, cuando hablamos de la percepción del espacio temporal, es la coordinación de las percepciones del tiempo y del espacio. ¿Y por qué hablamos de percepciones? Porque son interpretaciones. Les voy a pedir en ese sentido que, por ejemplo, piensen en un solo momento, chuta, no están, ahí sí, y ahí está un poco lo que les dije. Por ejemplo, si yo hago una percepción del espacio temporal en este momento, ¿ya? Yo no sé si ven, lo voy a poner ahí. Por ejemplo, yo puedo decir que a la derecha de mi cuerpo está la lámpara que ustedes están viendo y una puerta.
¿ya? Y yo estoy en este momento en mi habitación, ¿ya? Porque hoy día me tocó en la casa, ¿ya? Y al mismo tiempo puedo decir que hoy, puedo hablar de hoy día, ¿ya? Que es viernes, ¿ya? Y que además estamos en un espacio temporal de la mañana. ¿Cómo yo llego a toda esa coordinación? O sea, ¿cómo llego a toda esa información? Porque yo coordino, o nosotros coordinamos de manera muy automática, poder situar los objetos en el tiempo y en el espacio. Ya les damos una situación temporal, ya lo cual nos permite poder de alguna manera organizar la información en unidades temporales. ¿Ya? No sé si me comprenden la idea. ¿Sí? O bien. Denme un ejemplo ustedes. Puede ser que me lo digan o que o lo colocan en, la, en el chat. Dale. Profe, no sé si está bien, pero creo que yo cuando estuve hospitalizada tanto tiempo, mi percepción espacio-temporal se vio como afectada, porque para mí todos los días se veían iguales. ¿Puede ser un ejemplo o no? Ya, pero tú, sí, lo que pasa es que ahí había, seguramente todos los días se veían iguales, pero tú sabías, por ejemplo, el año, el mes. Solo el año y a veces no el Ya. mes. ¿Puede volver? ¿Cómo puede volver? Solo el año, ya. No es que no tuvieras espacio temporal. Espérate, Lies, porque estoy en esta página. No estoy en la anterior, ¿ya? Ya, volver a la página anterior, ya te entendí. Me había cambiado de página, perdón. No, a ver. No, está bien, habíamos trabajado con esta página por el momento. Esta es la página que comienza a trabajar Lies por el momento, ¿ya? Ok, el ejemplo que nos pone eh, ok. En el ejemplo que nos ponía recién la compañera, ¿no es cierto? La Catalina, ya, de alguna manera lo que te pasó a ti, Catalina, no es que hayas perdido la noción del tiempo, ya, sino que estaba alterada tu noción temporal, ¿ya? Y seguramente del espacio-tiempo. Por ejemplo, así que es un buen ejemplo, pero en ese sentido está alterado. ¿Cómo sería eh, en lo real? Así cuando ustedes están, ¿cómo pueden darme un ejemplo de ahora mismo sobre su percepción espacio-temporal? Describir dónde estoy, efectivamente. ¿Y con qué conceptos? Por ejemplo, Aaron, descríbenos qué hay a tu derecha. Eh, bueno, a mi derecha veo una cama, un velador y una botella. ¿Puede ser algo así? Sí, bien. Ahora, esos objetos en relación a ti, ¿en qué distancia están? Más o menos aproximado. ¿En Como a menos de un 2 metro, metros, a 1 metro? ¿Ah? como a 3 metros, podría decirse. Ya, ok. Ya. Gracias, Aaron, por el ejemplo. Pensando en eso, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, cuando generamos esta idea de la presión espacio-temporal, ¿ya? Voy a tomar el ejemplo de Aarón, cuando yo le digo, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Ya lo estamos poniendo en una secuencia temporal, ¿ya? Y él puede definir más o menos la distancia de los objetos en relación a su propio cuerpo, ¿ya? Quizás no es tan exacta, pero es la percepción que tiene de distancia, ¿ya? Y que puede ser que está bien aproximada seguramente y no va a estar tan equivocado. Ahora, ¿qué te permite eso? Por ejemplo, yo aquí les voy a poner perdón, que se me sale. Ya. Un ejemplo, usted va caminando, ¿no es cierto?, por la acera y debe cruzar una esquina en que no hay semáforo, ¿ya? Mira a ambos lados, a su derecha no viene nada, a su izquierda ve moverse un vehículo hacia su posición.
¿Qué considerarían ustedes para decidir si cruzan o no la calle? Esa es la situación. A la derecha no viene nada, a la izquierda hay un vehículo que se está moviendo hacia su posición, o sea, hacia ustedes como cuerpo. Ver la distancia que le queda al vehículo que se está moviendo hacia nosotros. Bien, distancia, velocidad, muy bien, ok. ¿No es cierto? Hacemos la distancia en que viene, que es importante, y la velocidad. Porque si el vehículo viene, por ejemplo, muy lento, nosotros hacemos esta estimación y la hacemos en milisegundos, vemos que viene súper lento, ¿ya? Y que además la distancia está hacia una cuadra, ¿ya? Y viene a 20 kilómetros por hora, lo más probable es que nosotros crucemos, ¿ya? Pero si el vehículo viene muy cerca de nosotros, por ejemplo, a la mitad de la cuadra, y viene en una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo más probable es que nuestra estimación sea no cruzar la calle, ¿ya? Al menos que queramos arriesgarnos a que nos atropellen, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Piensen que esto es un elemento evolutivo de nosotros desde el hombre de las cavernas. Cuando el hombre de las cavernas o el hombre más prehistórico debía cazar su presa, también tenía que hacer esta distinción entre velocidad de la presa, entre la distancia de la presa y que a partir de eso podía tomar la decisión de poder atrapar a la presa. Entonces, si se dan cuenta, son elementos evolutivos de nosotros que no han cambiado en la evolución. Lo que ha cambiado son los elementos, digamos, o los objetos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Ahora es un auto, antes era, por ejemplo, para cazar una presa animal, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque estos son dos conceptos que nosotros tenemos muy implicados y que en el fondo nos permite sobrevivencia. Y esa percepción del espacio temporal es algo que se da a nivel de las áreas de asociación. ¿Se acuerdan de las áreas de asociación? ¿Hay nociones de las áreas de asociación? ¿Cuáles eran? ¿Dónde están primero? ¿Dónde están las áreas de asociación? ¿En qué parte del cerebro? Del encéfalo, perdón. ¿En la parte de más abajo, al medio, arriba? Está en las zonas corticales, que es lo que hemos ido trabajando. Búsquense un cerebrito por ahí. Una imagen de cerebro, a eso me refiero. Es que quiero ver si aquí hay una. No. Bien. ¿Se acuerdan o no? Pues para mostrarles una. Eso es lo que me interesa saber. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, ya. Chicos, siempre tienen que ir revisando las áreas cerebrales, ¿ya? La asociativa, bien, pero ¿dónde está? Si yo les voy a poner un cerebro, voy a detener aquí para que sepamos de qué estamos hablando, ¿ya? Y ustedes van a decir qué parte en el corte. Ya, pero en el corte primario, sí, vamos a de nuevo, si esto va a ser como la cantata que todo el rato se las voy a ir diciendo, ¿ya? Quiero que recuerden, vamos a poner ese. Aquí está, ya. Cuando hablamos de, a ver si se ve lo que estoy poniendo, no, no se ve. Quiero que esto compartamos, a ver si se ve ahora. No, no se ve. No, no va. Ya, entonces la voy a poner de nuevo.
Ahí creo que se ve. ¿Se ve? Sí. Fíjense bien, para que estemos hablando. Cuando hablamos de áreas primarias, recuerden que es donde recepcionamos la información. Por ejemplo, aquí, la visión, ¿ya? Pero para hacer las asociaciones, por ejemplo, el procesamiento visual de la palabra, usamos las áreas de asociación secundaria. Si queremos utilizar perdón, no, me equivoqué. Cuando hablamos de la visión como elemento, las áreas primarias lo que hacen es recepcionar el estímulo. Y eso ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes de eso, son muy rápidos. O sea, recepciona los cambios electroquímicos o los estímulos electroquímicos que fueron traducidos ya desde el órgano sensorial, ya en este caso la visión, ya, y llega la información, ahí es donde usamos la semana pasada esta idea de que hay un transductor, ¿no es cierto?, que pasa la onda luminosa por medio de los receptores de iconobastones a un estímulo, digamos, electroquímico, el cual pasa por áreas subcorticales y después llega a un área cortical, que es la visión, ¿ya? Y ahí hablamos de un área primaria, ¿ya? Primaria porque llega la información y se va conectando con distintas neuronas, ¿ya? Según el tipo de estímulo, ¿ya? Luego hace una asociación entre las mismas áreas de la visión, ¿ya? Porque no todas las células de la visión reconocen las mismas tonalidades, por ejemplo, que puede tener ese estímulo que me está llegando de manera electroquímica. Y cuando generamos un procesamiento visual de la palabra y la podemos denominar, eso implica un área de asociación, ¿ya? Y hablamos, entonces, fíjense, el córtex, que es el córtex es lo que estamos viendo en la pantalla, ya es la parte externa, ¿no es cierto?, del cerebro, o sea, externa me refiero a la parte de más arriba, ¿ya? En donde vemos que había lóbulos, ¿no es cierto? Aquí está en la parte hacia la derecha, donde dice planificación de movimientos complejos y elaboración de pensamiento, el área frontal. Después vemos también área frontal, prefrontal, perdón. La parte motora también es frontal, ¿ya? ¿Ok? Y ahí tenemos toda la parte motora y la formación de palabras que van a ser más expresivas, que tiene que ver con el área de Broca. Después tenemos un área somatosensitiva que está relacionada con el lóbulo parietal, que está en la somatosensitiva primaria, pero que se conecta con esta otra línea que es la conexión con la parte visual, ¿ya? Y lo auditivo, y esto que ustedes ven en verde, donde dice coordenadas espaciales del cuerpo y de su entorno, ¿ya? Y la denominación también de los objetos, esa es un área de asociación terciaria, o sea, es un área de asociación que conecta todo lo que es la parte somatosensorial con, en el fondo, parieto, occipito, temporal, ¿ya? Y esa conexión permite que nosotros generemos una noción de nosotros en relación al espacio y al tiempo. ¿Se entiende un poco ahora? Chicos, ¿preguntas? Sí, entonces cuando estamos hablando de esta noción de espacio-tiempo y que tiene que ver con algo perceptivo, lo que estamos revisando, donde se produce esta capacidad es en la corteza, ya que como decía alguien, en la corteza cerebral, también llamado neocorteza o áreas corticales o el córtex, ya cualquiera de esos nombres, ya, y que se relaciona con áreas de asociación, eso es súper importante. ¿Y cuál área de asociación? La terciaria, ¿ya? Porque la terciaria es la de multimodalidades es supramodal, o sea, toma más de una modalidad, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver las agnosias y vamos a ver cómo se ven alterados algunos elementos a partir de alteración a nivel de la corteza, ¿ya? Para poder discriminar los cuadros. Por eso me interesa que estén mirando ya continuamente
el cerebro como para ir haciendo estas asociaciones. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando hablamos vamos a ir ahora ya teniendo como claro de dónde estamos hablando o qué área estamos hablando, podemos decir como concepto que la percepción espacial, tomada como referencia desde el propio cuerpo, consiste en una capacidad entonces de analizar las sensaciones espaciales, poderlas organizar y comprenderlas. O sea, en el fondo tenemos el mismo concepto de percepción, pero relacionado a nosotros en relación al espacio. Y si ustedes se dan cuenta, cuando vimos el cerebro, hay un área que tiene que ver con esa proyección de nosotros en relación al espacio. Ya, por otra parte, la percepción temporal consiste en que tomemos conciencia de lo sucesivo de una unidad de tiempo, ¿ya? Es decir, que nosotros podamos en este espacio poder tener la noción de tiempo, de podernos ordenar, pero de organizar los fenómenos que vemos o cómo estamos y asociarlos a un tiempo determinado y hacer una representación mental. Por ejemplo, ¿y esto qué nos permite, perdón? Yo les puedo preguntar ahora, ¿qué es lo primero que les pregunté cuando empezamos la clase, cuando hice el sondeo de verdadero y falso? ¿Qué fue lo que pregunté? ¿Se acuerdan de ese momento? Lo hice recién. ¿Qué les pregunté sobre algo del espacio? Bien. Como que Para si que se tú me... refería al espacio de los objetos que... Exacto. Para que ustedes sepan que eso se pasó, tienen que temporalmente volver a esa situación, ¿ya? En una representación mental, porque ya ustedes son adultos, ¿ya? Pero para ello necesitan haberlo procesado también a nivel de no solamente del espacio, sino también del tiempo. Es decir, que la percepción temporal es crucial para nosotros, porque si ustedes no la tuviesen, no podríamos diferenciar entre meses, días, horas, etc. Por eso en el ejemplo de Catalina, cuando decía para mí todos los días eran iguales, ¿ya? Seguramente por las partes donde tú estabas y porque no había muchos cambios, y además porque estabas recién saliendo una CV, lo más probable es que se haya visto alterado tu proceso de temporalidad. Pero eso no quiere decir que no lo hayas tenido, sino que más bien por haber sufrido algún tipo de, digamos, de accidente cerebrovascular o una lesión en ese momento del cerebro, cuando tú recién tienes un daño cerebral, se alteran varios elementos. Después vamos a ver la conciencia cuando veamos atención y conciencia. ¿Ya? Pero luego los vuelves a recuperar en la medida en que se va produciendo una cotidianidad de las estructuras temporales. ¿Ya? Bien, entendiendo esto, ya podríamos plantear entonces que tenemos, y un poco el ejemplo que les ponía recién de lo que le decía cuando yo le decía qué pasó hace un rato, podemos decir que las nociones de tiempo y espacio son indivisibles, porque todo lo que nosotros vemos en el espacio lo ponemos en una unidad temporal, ¿ya? Y eso quiere decir que todas las acciones que nosotros hacemos se dan en un tiempo y en un lugar determinado, ¿ya? De hecho, si yo les preguntara, así de importante el espacio temporal, quizás no se acuerdan, pero ¿qué hicieron? No quise, o sea, ¿qué almorzaron ayer? O que almorzaron o comieron ayer a la hora de almuerzo. Si yo les hago esa pregunta, ¿qué comieron ayer a la hora de almuerzo? Arroz con pollo. Bien, voy a hacer dos conceptos. Salmón, ay, mira, todos se acuerdan, pizza, muy bien, chatarra. Ok, bien, ahora, considerando eso que estamos diciendo, ¿qué comieron ayer a la hora de almuerzo? ¿Qué conceptos tenés? ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a esa información? Tuvimos que hacer una percepción de espacio temporal.
Primero porque cuando yo les digo ayer, tienen que haber entendido no solamente la palabra, que es una cosa, efectivamente, sino también el concepto de ayer. ¿Ya? Una cosa es que yo entienda la palabra ayer, ¿ya? Pero otra cosa es que yo tenga una representación de ayer como un concepto temporal, ¿ya? ¿Ok? Y otro elemento que tuvieron que hacer, seguramente, es que ustedes tuvieron que representar ese momento y tuvieron que verse en ese momento, o por lo menos hacer una noción del espacio donde estaban, ¿ya? Entonces, así de importante es que cuando nosotros recordamos, sobre todo lo que tiene relación con la memoria episódica, sí, es súper cuático, episódica, que tiene que ver con los episodios que nosotros tenemos en la vida, lo que hacemos es una retrospectiva del espacio y el tiempo. Lo que pasa es que depende de Nardi, porque por ejemplo las personas con Alzheimer no es que o sea, al inicio de la enfermedad sí tienen noción de espacio y tiempo, ¿ya? Pero en la medida en que la enfermedad empieza a dañar otras áreas cerebrales y que además se relaciona con que van perdiendo la capacidad, sobre todo conceptual, ya no la palabra, sino el concepto. Cuando hablamos de un lenguaje comprensivo, estamos hablando de darle un significado a una palabra, ¿ya? Porque yo puedo aprenderme papá, por ejemplo, pero el significado de papá, ¿ya? No solamente la palabra, sino que el significado tiene una representación mental, ¿ya? Entonces, si yo digo papá desde el significado de la representación mental, va a poder significarse a alguien que te cuida, por ejemplo. Entonces, por un lado, cuando tengo una persona con Alzheimer, sí, se ve alterada la percepción del espacio temporal en las etapas eh, más ¿cómo se dice? Insinuante, iba a decir, no, no es palabra, no. Es cuando está la enfermedad con mayor avance, ¿ya? De hecho, por eso es que se pierden en la noción del espacio y el tiempo. ¿Mm? ¿Ok? Pero sí, pasa con ella. Y pasa también con las demencias, ¿ya? Con las demencias por ACV. Ya no es un síntoma solamente del Alzheimer. Ok. Ya, ok. Fíjate que voy a tomar algo que dijo esa que los que está preguntando la Nardin para que ustedes vayan asociando. Cuando hablamos de que ustedes tengan una concepción o comprendan las alteraciones y el funcionamiento normal desde los procesos cognitivos básicos, desde esta perspectiva neuropsicológica, perdón por lo largo, eh, efectivamente se van a dar cuenta que nosotros aquí vamos a hablar de conceptos, pero no de trastornos, porque los conceptos, por ejemplo, de percepción, pérdida de la percepción de espacio temporal, súper bueno que lo sepan, pero eso puede pasar a una persona con un Alzheimer, ya puede pasar a una persona con una demencia por ACV, ya, que es pérdida de memoria, ¿ok? Puede pasar también en un cuadro agudo, ya, de traumatismo craneoencefálico, o sea, no nos focalizamos en el trastorno, sino que nos focalizamos en ciertos aspectos de la cognición y de la emoción que son normales y que se pueden ver alterados por alguna alteración a nivel cerebral, pero también podría ser por algún tipo de trastorno psicopatológico. ¿Ya? Por lo cual acá, cuando estemos trabajando desde la neuropsicología, aunque nosotros les coloquemos casos, ¿ya? De hecho, les vamos a colocar casos, pero los casos nunca son igual o sea, no nos interesa que lleguen al diagnóstico del trastorno, sino más bien que podamos analizar las capacidades cognitivas que se pueden ver, las capacidades cognitivas, perdón, y emocionales que están conservadas, que se habla así, y las que están alteradas. Y por eso es importante estos conceptos, digamos, que estamos usando. Entonces, la percepción del espacio temporal, como les decía, sí, puede verse alterada por muchas cosas, pero también puede ser aguda cuando después se vuelve a recuperar o puede ser crónica, que es por un deterioro más bien a nivel cerebral. ¿Ya? Como dice ahí, las nociones de tiempo y espacio son indivisibles, recién lo vimos con el ejemplo, todas las acciones las hacemos en un tiempo y un lugar determinado,
y esta nos permite seleccionar y analizar información de manera que podamos tomar decisiones correctas en cuanto a cómo ocurren los hechos, ¿ya? Basándonos, por ejemplo, como lo hacíamos en la primera parte cuando les decía van a cruzar o no la calle, nos basamos en un cálculo del espacio, que es a cuánto está de distancia, por ejemplo, ese auto en relación a mí, y al tiempo en que ocurrieron o van a ocurrir los hechos. O sea, cuánto tiempo se va a demorar en llegar a mí. Yo sé que si es con menor velocidad, ¿ya? Y tiene una distancia mayor a mí con referente a mi cuerpo, lo más probable es que vaya a cruzar porque mi toma de decisiones va a decir, bueno, va a 20 kilómetros por hora, eh, está hacia una cuadra de distancia mía, por lo cual puedo cruzar, ¿ya? Y por otra parte, lo más probable es que no cruce si el auto viene a la mitad de la distancia, a una distancia más corta en relación a mi cuerpo y además a una velocidad más alta, que puede ser 80 kilómetros por hora, que ahí hay una noción de tiempo, y lo más probable es que no cruce, ¿ya? Entonces, también aquí es importante, y alguien lo dijo por ahí, efectivamente nosotros, también la otra capacidad que tenemos, y que es evolutiva, chiquillos, no es que los niños pequeños la tengan, evolutiva me refiero al desarrollo humano, ¿eh? No evolutivo de la especie. Nosotros vamos haciendo un desarrollo evolutivo humano con respecto a los distintos procesos cognitivos. Y eso también lo vemos en la percepción del espacio temporal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algo que ya pasó, fíjense en la palabra retro. Siempre, ¿qué es lo retro? Retrógrado, ¿ya? Lo retro es como lo de antes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de tiempo pasado, estamos hablando de un tiempo retrospectivo. Ya nosotros traemos a nuestra memoria información que ya teníamos. Por ejemplo, lo que yo les pregunté qué habían comido ayer. Ahí hacen una retrospección de una percepción de espacio temporal, ¿ya? Y que nosotros lo usamos para nuestras memorias, sobre todo la memoria episódica que se llama, que se divide en un espacio temporal, pero que tiene que ver con nuestra historia, ¿ya? Y por otro lado, tenemos o hablamos de tiempo futuro. Y el hablar de tiempo futuro implica una capacidad de representación del tiempo que va más allá de la palabra, que va en la capacidad de planificar, organizar, decir, por ejemplo, que ustedes van a tener que ir trabajando por medio de Planning 4, que es lo que estamos tratando de enseñarles, por medio de cómo yo autorregulo mi comportamiento, ¿ya? Y ahí yo necesito esta idea también de noción espacio-temporal, porque necesito saber no solamente lo que voy a hacer hoy día, sino cómo esto es, cuáles son mis acciones que debo hacer ya en un tiempo futuro y programarme para ese tiempo futuro. Entonces eso se le llama prospectivo. Es tan simple como, por ejemplo, que yo sepa que el 18 de septiembre es día sábado. ¿Cómo puedo tener esa información? Porque soy capaz de temporalizar ya más allá del momento. Y a eso se le llama el tiempo futuro, lo prospectivo. ¿Sí? ¿Entendemos los conceptos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Además de la Nardi, ¿otras preguntas que tenga o vamos bien? Vamos súper, profe. Vamos súper bien. Bien, vamos a ver ahora, más claro que el agua, que bueno, si se dan cuenta es algo tan, no sé si les pasa, pero por ejemplo cuando yo estudio esta materia, me pasa como es poderme explicar todos los comportamientos que nosotros hacemos en la vida diaria, desde los procesos básicos o cognitivos, y me parece impresionante la capacidad que tenemos como seres humanos, ya de tener tanta información, o sea, de poder ponerla en un tiempo, de que seamos capaces de seleccionar una información por una motivación, sí, po. Sí, sí, como ser humano, sí, y como también una pequeña falla en uno de esos sistemas que son tan complejos puede generar una alteración. Entonces, bueno, para mí es súper interesante.
Ya, y otra cosa que a mí me gusta mucho, ya que tiene que ver con un poco lo que yo estudié, tiene que ver con la neuropsicología, digamos, infantil, pero ¿por qué yo la estudié? Porque nos explica el desarrollo de nuestras funciones, ¿ya? Nosotros no nacemos con la noción de tiempo, ¿ya? Les quiero comentar que los niños hasta los 3 años no tienen noción de tiempo. Están recién a los 3 años generando la noción de espacio, porque lo primero que tenemos que aprender como seres humanos es la diferenciación de nosotros en relación al entorno. Y eso nosotros, esa diferenciación de nosotros en relación al entorno, lo hacemos recién hacia los 2 años. Cuando el niño es capaz de saber o tiene una noción de un objeto, o sea, que los objetos están diferenciados de él, ¿ya? No sé si ustedes lo van a ver, yo creo que lo van a ver en el ciclo vital 1, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, en nuestra mente, porque nuestro cerebro recién está mielinizándose, podríamos decir, para funciones más complejas, cuando nosotros nacemos, la única parte que tenemos más mielinizada, perdón, que es lo que permite las conexiones, es el tronco cerebral. Por eso cuando nacemos tenemos conexiones, digamos, perdón, tenemos las funciones básicas adquiridas, ¿ya? Podemos tener noción auditiva, porque esa la logramos hacia los 6 meses del periodo prenatal. Podemos tener elementos como tener una percepción, ¿ya? De nuestros sentidos. De hecho, lo primero que hacemos como bebé es madurar nuestros sentidos. Ya fíjense que cuando uno nace la visión todavía no está totalmente desarrollada, vemos en sombra. Hacia los 4 o 6 meses recién tenemos la tridimensionalidad. Entonces, el bebé percibe súper distinto a cómo estamos percibiendo nosotros el mundo. ¿Ya? Y en eso, también a nivel sensorial, al nivel, digamos, de su sentido de visión, audición, el que más tiene desarrollado en ese momento es el sentido del olfato, porque es lo que le permite poder diferenciar, por ejemplo, a su madre de otros humanos. Entonces, en esta enmaraña, digamos, de cosas que le está pasando a este bebé en relación al medio, lo primero que tiene que aprender como tarea es la diferenciación de él en relación al espacio. Y eso se demora por lo menos 4 años, ¿ya? Primero hace un periodo sensorio-motriz, se llama sensorio-motriz porque pasa de lo sensorial, o sea, de los sentidos, a los primeros pasos y los primeros controles motrices. Y cuando pasa los primeros controles motrices, que es poder, por ejemplo, hacer una coordinación entre ojo y mano, ya que lo hace cuando toma la cuchara, por ejemplo, puede empezar a distinguir el objeto en relación al mismo. Porque para poder tomar la cuchara y llevarte la comida en la boca, tienes que hacer una coordinación que va a implicar una coordinación también espacial, ¿ya? Entonces, lo primero es que va generando una coordinación espacial, ¿ya? Y motora, y que se va perfeccionando después en la etapa de preoperativa, que es la etapa, digamos, de los 3 a los 6 años. Esta etapa, digamos que este desarrollo que plantea Pellé es bastante interesante porque el desarrollo que plantea Pellé y los hitos que plantea se relacionan mucho con ciertos periodos críticos del cerebro, ¿ya? Por ejemplo, de los 0 a 2 años hay un periodo muy crítico sobre que hay mucha sinapsis y que después se van cortando en relación a qué es lo más funcional, ¿ya? Eso tiene que ver con la sinaptogénesis que vimos un poco el primer semestre. Y luego, hacia los 3, 6 años, hay otro periodo en el cual también se van cortando ciertas sinaptogénesis en relación a las funciones que debe adquirir la persona. Espérense un poquito.
Ya, bien. Voy a dejar para que lo vayan viendo. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? ¿Qué pasa a nivel del espacio perceptivo? ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, en este espacio perceptivo, o sea, en relación a esto que les estoy contando, ya en estas etapas entonces, el periodo sensoriomotriz y preoperatorio, el niño va construyendo su propio espacio. Y se habla desde una visión egocéntrica, pero es porque lo que más prima en esa etapa es la percepción, más que la lógica, ¿ya? Prima la percepción. ¿Qué quiero decir con eso? Que en esta etapa el niño comienza las diferenciaciones de tiempo y espacio, muy básicas, ¿ya? Primero más espaciales y después incluye elementos temporales, ¿ya? Entonces, lo que él hace es, se basa en su vivencia motora, ¿ya? En una vivencia de mi cuerpo, por ejemplo, a los 4 años ya se les empieza a enseñar lo que es la derecha, la izquierda, por ejemplo, la diferenciación de si un niño es diestro, ambidiestro, tiene que ver con todo un proceso de construcción que él hace y que no es claro hasta los 6 años, ¿ya? Además, su vida es la percepción inmediata, ¿ya? Entonces, lo que hace ahí en ese tiempo, en estos años, primero era 0 2 años, que es control motor, poder entender la coordinación, y ya después de eso está preparado para trabajar su percepción y el poder comprender la diferencia de él en el espacio, ¿ya? Y en estas percepciones inmediatas, el niño va desarrollando esta noción de espacio, lo cual le permite establecer las implicaciones cada vez más complejas. Les voy a comentar, no sé si alguna, no creo que se acuerden, pero cuando usted era muy pequeño, cuando tenía 4 años, en el jardín se trabaja mucho las nociones temporoespaciales. Por ejemplo, súbete arriba de la silla, ¿ya? Abajo, ponte debajo de la silla. De hecho, hay test que trabajan eso para ver la noción temporal de los niños. Colócate detrás de la silla, colócate delante de la silla. Cuando yo hago ese ejercicio con un niño, con un niño de 4 años, es tipo, estoy trabajando la noción de él en el espacio. Por ejemplo, también cuando los niños son pequeños los hacen dibujarse a sí mismos, ¿ya? Y poner los elementos en el espacio, porque eso les permite hacer este desarrollo de la diferenciación de él hacia el espacio, ¿ya? Y que para ello necesitan haber pasado por el periodo sensorio-motor, porque deben pasar de lo sensorial o sea, el conocimiento del mundo desde lo sensorial a un conocimiento del mundo también de lo motriz. Cuando llegan a lo motriz es porque llegan a ser capaces de captar que ellos son distintos a los objetos, ¿ya? ¿Ok? Antes de eso nuestro mundo está todo mezclado. A nivel sensorial nosotros vamos sintiendo, los niños van sintiendo, van tratando de organizar, los bebés, perdón, pero les cuesta hacer la diferenciación de ellos con respecto al mundo, ¿ya? Es tanto así, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando los niños se alimentan de la leche materna, ¿ya? Para ellos el pecho de la madre es una extensión de ellos mismos, no es un objeto aparte. Eso lo van logrando tomar conciencia hacia los 2 años, no antes, 2 años, 3 años. Y por eso como un tiempo como que ponemos una tejita y después ponemos un escalón y después ponemos otro escalón donde viene que luego de que es capaz de hacer esta distinción entre lo sensorial y lo motriz, cuando logra el control motor, comienza un periodo de mayor diferenciación de él con respecto a otros objetos. Porque además, cuando logra eso, cuando logra lo motor, es cuando empieza a coordinar ojo-mano, es cuando empieza a caminar, a ver las distancias, que ahora ya no son solamente visuales, sino que ya les empieza a dar un sentido. Y como es perceptivo inmediato, porque todavía no tienen la noción de tiempo, lo más probable es que su visión sea muy egocéntrica,
¿ya? Porque está relacionada solo con su percepción, ¿ya? Y por eso es que se va socializando para que pueda ir entendiendo las palabras como arriba, abajo, delante, detrás, ¿ya? Hacer una secuenciación, ¿ya? Por ejemplo, un niño. Sí, exacto, Daniela, de los demás que se den cuenta que los otros son distintos a nosotros, por ejemplo, exacto, que los otros son distintos a él, exacto. Es una cuestión que plasma el periodo, podríamos decir, que es perceptivo y que eso influye, porque es una forma de pensamiento, entonces influye en las relaciones con otros, en la noción del tiempo, el espacio, en, en las maneras que piensa el otro. Por ejemplo, acá recién hacia los 4 años empieza la teoría de la mente, que es poder pensar que el otro puede pensar distinto a nosotros o puede tener otra solución de un problema. Y eso se relaciona mucho con que en esa etapa, a nivel cerebral, empiezan a haber mayores conexiones o mayor asociación de las áreas temporo occipito parietal, ¿ya? Y eso es lo que nos permite, como ya está más desarrollada su noción del espacio en relación al mismo, comienzan las primeras nociones temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un niño puede repetir, un niño de 2 años, tú le dices, repite los días de la semana, ya dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero eso no quiere decir que sepa el concepto temporal de lunes, martes, miércoles, jueves. Tiene la palabra, pero no el concepto, ¿ya? La palabra se refiere a es como si usted, no sé, viniéramos de otro mundo y hubiera una palabra que diría, no sé, caco. La sabemos, pero no tenemos el significado de ella. ¿Ya? No estoy hablando de un nombre, ¿eh? Estoy inventando una palabra. Entonces le pasa lo mismo a los niños, van aprendiendo las palabras, pero las palabras primero tienen un significado súper concreto. ¿Ya? Leche, mamá, papá, gato, ¿ya? Porque lo ven, ¿ya? Pero luego, para entender la noción temporal, nos lleva un poco más de tiempo. Y es un poco, por ejemplo, lo primero que empiezan a hacer los niños es detectar el día y en la noche. No sé si les ha pasado, yo me acuerdo cuando mis sobrinos eran chicos, tenía como 4 años, 3, 4 años, entonces, por ejemplo, querían ir a la playa. Entonces empezaba, tía, vamos a la playa, tía, vamos a la playa. Entonces le decía, ya, vamos en 5 minutos. O vamos en 1 hora más, a los 5 minutos. ¿Ya pasó la hora? ¿Vamos a la playa? ¿Ya pasó la hora? Porque no tienen la noción de tiempo. Entonces cuando uno le dice, ya, en un ratito más, para ellos un ratito más o 1 hora, no lo tienen claro. ¿Ya? Y, por ejemplo, una forma en que se va trabajando eso es que tú le dices al niño, y así todo cuesta, hay un reloj y tú le dices, mira, cuando el palito, bien concreto, cuando el palito llegue al número 12, claro, cuando el reloj marque XX, ahí sí. Entonces él espera. Y así va interiorizando la concepción de tiempo. ¿Ya? Si se dan cuenta, primero muy, muy concreto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la percepción, ahora vamos a hablar un poco, vamos a hablar de los espacios perceptivos, cómo los van adquiriendo y también después cómo van adquiriendo la parte temporal que viene posteriormente. A pesar que son indivisibles el espacio y el tiempo, quiero que vamos viendo cómo vamos conceptualizando los espacios y cómo vamos conceptualizando también el concepto de tiempo. En el periodo, como veíamos antes, en el periodo Cayetano, el espacio perceptivo, ya que es la idea de dónde yo estoy, cómo yo interpreto el espacio donde yo estoy, había una vivencia motriz inmediata, ¿no es cierto?, y con una interpretación del momento. Ejemplo típico, eso que hablábamos recién, cuando te hacen el test de por ejemplo, colóquese delante de la silla, detrás de la silla, colóquese abajo de la silla. Eso es una percepción, tiene que ver con un espacio perceptivo mucho más concreto, ya en relación a un objeto con tu cuerpo. Dentro de eso, lo que más cuesta que se aprende, y se aprende más hacia los 6 años, es la derecha-izquierda. A la derecha del objeto o tu cuerpo
tu cuerpo en relación a la derecha del objeto y tu cuerpo en relación a la izquierda del objeto. Ya esos son conceptos un poquito más complejos. Ahora, hacia los 7 años, ya, y tanto el operativo concreto, que es de los 7 a los 11, que ya hay una noción lógica, ya lógica se refiere a que los niños pueden hacer o tienen mayor significado de las cosas a partir, sí, de experiencias concretas, ¿ya? Y el operativo formal, que ya es un nivel de representación que ustedes logran ahora. ¿A qué me refiero con esto? El espacio representativo en estas etapas es que primero se elaboran relaciones espaciales que son más complejas que las que teníamos hasta los 6 años, ya porque podemos generar referencia de los puntos de vista del mundo y de los otros, ya con mi propio cuerpo. O sea, en el fondo, en esta etapa ya yo soy capaz de comprender, por lo menos en la etapa de operaciones concretas de 7 a 11, que el otro puede pensar distinto a mí, ¿ya? ¿Ok? Y hay una mayor objetivización, o sea, que es más objetivo, los puntos de vista y los juicios sobre las relaciones espaciales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el otro me dice, yo estoy a la izquierda o estoy a la izquierda de tu asiento. Ya de asiento me estoy imaginando una sala donde están los niños, están en estas pupitres que son de a uno. Entonces Juanito le puede decir a Pedrito, oye Juanito, yo estoy a la izquierda de tu asiento, ¿ya? Y eso implica que Juanito está considerando al otro para explicarle la noción espacial en relación a este otro, ¿ya? ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos, de alguna manera, entender que el otro, no solamente la noción mía en relación al otro, es decir, Pedrito, o sea, Juanito está a la derecha mía, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que también puedo comprender cuando el otro me dice en qué lugar o posición está en relación a mí mismo, ¿ya? Y por eso habla que ahora elabora relaciones espaciales que son más complejas y donde implica la referencia a los puntos de vista sobre el mundo y de los otros con su propio cuerpo, ¿ya? Hay mayor objetividad y aquí es súper importante porque en la etapa operatoria concreta hay un pensamiento lógico mucho más matemático y que va, digamos, por la misma etapa hay varias tareas sociales que debe ir cumpliendo, que es la interacción con otros, que por lo menos la cultura que de nosotros lo hacemos por medio de la educación, ¿ya? De la escuela. Ahora bien, ¿qué distinción tenemos entre el operativo concreto y el operativo formal? Seguramente ustedes también lo van a pasar en algún momento un ciclo. Muy rápido, el operativo concreto es un niño que ya es capaz de conceptualizar, tiene conceptos, genera lógica, por ejemplo, puede comprender, por dar ejemplo, que 2 más 3 es igual a 5, pero que 3 más 2 también es igual a 5, porque puede entender la ley, a pesar que no se la hace de memoria, pero puede tener la ley de que el orden no altera el producto, por lo menos en matemáticas, ¿ya? Puede comprender, porque se creando desde los 6 años hacia adelante, pasar desde digamos, de los elementos concretos para explicar, por ejemplo, un conjunto, a la noción representativa del conjunto en una hoja, ¿ya? No sé si les pasó cuando eran chicos, yo estudié hace muchos años, pero yo me acuerdo cuando estaba en primero básico, nosotros teníamos una bolsita, y esa bolsita tenía polka, tenía, ¿cómo se llama esto? Tenía botones, tenía muchas cositas chicas, entonces y unas lanas. Entonces cuando nos empezaban a enseñar matemática, que ahora yo cacho que era eso, en ese tiempo no sabía, pero ahora lo sé digamos, cuando lo pongo como ejemplo de cómo uno va desarrollándose en la operación concreta. Eso era más o menos los 6 años, ¿ya? Entonces, a nosotros nos hacían cerrar, por ejemplo, decía ya, nos decían, saquen 5 polcas.
polcas eran unas bolitas chiquititas, que nosotros llamamos polcas, no sé si ustedes conocen el concepto, pero son unas bolitas muy chiquititas como de vidrio, con las cuales uno jugaba, tenía juegos, ¿ya? Y nos pedían, por ejemplo, ya Lelio las conoce, bien. Entonces nos pedían sacar 5 polcas, por dar el ejemplo, y nos pedían sacar 5 botones, ¿ya? Entonces nos enseñaban que los 5 botones era, si nosotros los rodeábamos en una lana roja, por ejemplo, era un conjunto, porque todos eran iguales, ¿ya? Tenían el concepto de botones. Y el otro grupo, ¿ya? En el fondo nos estaban enseñando a agrupar, era que teníamos que cerrar en una lana azul, ¿ya? Haciendo un círculo todas las polcas. Y con eso nos decían que habían 2 conjuntos, ¿ya? De objetos distintos, ¿ya? Estábamos por la forma, en el fondo lo que llamaríamos ahora. Y eso implica que después, cuando nosotros nos llevaban al papel, a la hoja del libro, pudiésemos distinguir lo que era un conjunto. O sea, cuando hablamos de conjuntos, ¿qué estamos hablando? De la agrupación de objetos que tienen alguna característica en común. ¿Ya? En este caso era la forma. Súper concreto. ¿Ya? Esa posibilidad de pasar de estos elementos concretos a una abstracción pictórica, en el fondo del dibujo, implica un periodo operativo concreto, ¿ya? Porque cuando yo estoy en el operativo concreto, puedo clasificar, primero da 2 cosas, según digamos, se me olvidó la palabra, ya, según forma, pero también después nos enseñaban a hacer las intercepciones, que era, por ejemplo, que había forma-color, que eran 2 variables, ya no era una, ¿ya? Y después nos ponían forma, color, tamaño, ¿ya? Ya eso es más complejo todavía. Y esos elementos, si se enseñan desde lo concreto, lo abstracto implica, primero, una percepción del espacio, porque tenemos que organizar esa información en un espacio, que primero es concreta a nivel de lo ya, les pido perdón, me fui en un momento, ahora volví. Bien, lo que implica, lo que yo les decía que eso implica que hay una mayor objetivización, porque ya no solamente mi percepción, sino que hay un elemento que yo estoy mirando, ya, donde podemos llegar a un consenso de que hay un conjunto de, ya, y ahí empieza mi procesamiento lógico matemático, ya. Otro ejemplo que les puedo dar desde lo social, los niños entre los 7 y los 11 años, ya, por ejemplo, te plantean, a ver, soluciones súper simples, ¿eh? Por ejemplo, ya tú estás ahí, yo me acuerdo más de un caso por ejemplo, los papás discutiendo sobre, por dar el ejemplo de si, eh, de si iban de vacaciones, por darle ejemplo, al lago o a la montaña. Ya, y se empezaron a alegar, y daban fundamentos, qué sé yo, y el niño queda mirando y dice, bueno, esto es mucho más simple, pues. Primero vamos a la montaña y después vamos al lago. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo, como ellos lo ven, es mucho más lógico en el sentido de lo aquí y a la hora, pero además tienen una noción temporal, a esta edad ya pueden como conceptualizar los días y todo lo demás, que lo vamos a ver ahora, pero la forma de representar el mundo es súper simple. Es A, B, C, ¿ya?
Si A es ir al lago, B es ir a la montaña, ¿por qué no hacemos las dos cosas? Hacemos A y B, ¿ya? En vez de estar alegando que hacemos primero. Como esa lógica tiene. No sé si me pueden comprender. A diferencia de la lógica de los 12 en adelante, ¿no es cierto? Sí, que ahí voy a poner una palabra que no debería colocar, ¿eh? No la voy a decir porque estamos grabando, pero fíjense cómo ustedes eran a los 12, 14 años, que ahí empiezan las operaciones formales. Yo me acuerdo en mi etapa, de 12 a 14 años, me lo reflexionaba todo, ¿ya? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué vivo? ¿Seré adoptada? ¿Vendrán los extraterrestres? ¿Será real que nosotros vivimos? No sé, o ¿por qué sucede? ¿Por qué nacimos? ¿Ya? Esas preguntas tan filosóficas que tenemos a esa edad tienen que ver porque nosotros sobrepensamos. O por ejemplo, lo típico que a uno le pasaba, hoy tengo una espinilla, entonces creo que pero todo el mundo me está mirando la espinilla, entonces todo el mundo miraba y decía, uy, todo el mundo está viendo mi espinilla. Lo más probable es que nadie estaba viendo la espinilla, ¿ya? Pero nosotros lo creemos así porque estamos aprendiendo a tener estado operativo formal que implica una representación de la realidad, que es mucho más compleja, porque la representación de la realidad es que yo soy capaz de ahora los espacios perceptivos, poderlos incorporar mentalmente de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo de... ¿Quiénes viven en Temuco de ustedes? Ya. Les voy a pedir a los que viven en Temuco que me puedan decir o le puedan hacer una referencia a los de afuera, ¿ya? ¿De dónde está la Catedral de Temuco? ¿Saben dónde está la Catedral de Temuco? ¿Saben cuál es la Catedral de Temuco? Eso es lo primero. Ok, ya, pero quiero que cierren los ojos y se imaginen, ¿sí? Está por ahí. Quiero que cierren los ojos y les den a los que no son de Temuco una descripción más específica de dónde está. Está al frente de la plaza, está al lado de la plaza, a qué lado de la plaza está, en relación a si ustedes se ponen en el cuerpo ahí en la plaza. Represéntense, traten de buscar la información, imagínense en un lugar para que puedan dar la dirección. Ya, ¿qué plaza, Aaron? Si yo soy de Temuco, no. ¿Me puedes dar otra noción? En una esquina de una plaza, me puedo ir a cualquier plaza. ¿Qué otro referente podemos usar como icono que que una persona lo pueda encontrar fácilmente? Ok, bien. ¿Qué otro referente? La Daniela. Ok. Está Falabella al frente, en un costado. Las estatuas, bien. Ok. Ahora, para eso, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Lo están mirando? Lo más probable es que hayan hecho una representación mental. Imaginarme el lugar, efectivamente. Nosotros, ya en la etapa formal, podemos hacer una representación mucho más efectiva de nosotros en el espacio, ¿ya? Y podemos dar indicaciones a partir de esas nociones de nosotros en el espacio. Aunque uses el Google Maps, cuando tú pones el Google Maps y te dice, diríjase a la derecha, no cuando te dicen palabras, sino cuando tú lo miras. En la calle tanto, diríjase a la derecha. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a la calle tanto y, en relación a nuestro cuerpo, dirigirnos a la derecha. Esa capacidad que tenemos la vamos logrando y se va especializando en las operaciones formales, porque las operaciones formales implican que ya no estamos en lo concreto, sino que esas lógicas que teníamos las podemos representar mentalmente. Y cada vez van a ser más complejas.
¿ya? Incluso algunos autores hablan de la etapa postformal. Lo que pasa es que Piaget toma hasta el operativo formal, ya que empieza de los 12 a 14 y después sigue más adelante, ya, porque es una etapa en la cual a nivel cognitivo vamos adquiriendo nuestras últimas funciones cognitivas, no emocionales, las funciones cognitivas, y vamos aprendiendo a ser más estratégicos con ellas, ¿ya? Es decir, que a la edad que ustedes tienen, ya todas sus funciones están adquiridas evolutivamente. Tienen la capacidad de atención y control atencional, tienen la capacidad de memoria, tienen la capacidad estratégica de usar su memoria, tienen las nociones de espacio y tiempo, más o menos, algunos fueran más, unos serán más orientados, otros menos, pero tenemos todas esas capacidades. Lo que vamos haciendo después con la edad, hacia los 15 y 16, es irla perfeccionando. Lo que ustedes están haciendo es perfeccionar sus capacidades, ¿ya? Que ya tienen, ¿ok? Entonces, así se va generando la noción del espacio. Primero, una noción hacia conmigo mismo, más egocéntrica, ¿ya? En la etapa sensoriomotora y preoperatoria. Una visión más lógica y representativa, pero representativa en algo pictórico también, en la etapa más de operaciones concretas, para llegar a una representación que implica un significado de los lugares, del espacio, y que nos permite, por ejemplo, poder visualizar un espacio para dar una dirección, por dar el ejemplo. Bien, ¿preguntas hasta acá? Para irme ya a la... Ya. No, ok. Por último, en relación a la percepción del espacio, en todo lo que hemos visto, hay ciertos elementos importantes. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la noción del espacio en relación a nosotros mismos, nace otro concepto que se llama orientación espacial. La orientación espacial es la aptitud. ¿Y por qué aptitud? Porque es una capacidad. Cuando hablamos de habilidad es porque la entrenamos, ¿ya? Esta es una aptitud, no actitud, aptitud con P, para mantener constante la localización del propio cuerpo y posicionar otros objetos en el espacio. O sea, la capacidad de que podamos localizarnos dónde estamos y podamos posicionar otros objetos en el espacio, que ya lo hicimos al inicio cuando yo les preguntaba en qué parte estaban y qué objetos habían en relación a ustedes en el lugar donde ustedes estaban. Entonces, también esta orientación espacial depende de tres elementos. Uno, la situación o ubicación del propio cuerpo en el espacio que ocupa, ¿ya? En relación a sí mismo y a otros, dentro, fuera, encima, abajo, cuando les contaba lo que hacían los niños, arriba de la silla, abajo de la silla, al lado de la silla, etc. Ah, no, perdón, eso es orientación. Me equivoqué. La situación es dentro, fuera, o sea, dentro de la casa, fuera de la casa, ¿dónde fue? ¿Ya? Eso un poco, ya. La orientación tiene que ver con la ubicación, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, etc. Y la distancia es el intervalo del lugar o tiempo que media entre dos cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que hacíamos al inicio, con respecto a si ustedes iban a cruzar o no la calle, ustedes plantearon dos cosas. Depende de la velocidad, que tiene que ver con el tiempo, y depende, dijeron, de dónde está, de la distancia del objeto. Es decir, cuánto hay entre el objeto que era el auto y yo de distancia para poder tomar esa decisión. ¿Ya? A pesar que aquí están divididas, siempre las estamos utilizando todas, por si acaso. ¿Qué nos permite esta estructura de percepción espacial? ¿Ya? Bueno, primero hablamos de la orientación espacial, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta constante localización de mi propio cuerpo en relación a otros objetos, cuando hablamos de objetos también personas, y que tiene tres componentes, que es la situación, la orientación y la distancia, ¿ya? Y por otro lado, también podemos hablar de la estructuración espacial, ¿ya? ¿Ok? Y que cuando hablamos de la estructuración espacial, ¿ya? Es la capacidad de orientar o situar los objetos en el espacio, ¿ya? En ese sentido, nosotros usamos una relación proyectiva y una relación que se llama euclídea,
¿ya? La relación proyectiva implica una coordinación entre objetos diferentes o entre los objetos y sus proyecciones en el espacio. O sea, el que nosotros podamos, por ejemplo, mentalmente imaginarnos dónde está la lámpara que yo tengo al lado, por ejemplo, y pueda ir hacia ella con mi mano, por ejemplo, ¿ya? Para tomarla, porque tengo una coordinación, hay una relación proyectiva entre la ubicación de esos objetos en relación a mí mismo u a otros objetos. Eso nos permite, por ejemplo, no chocar con las cosas, ¿ya? Así de concreto, ¿ya? La relación euclidia son relaciones de objetos entre sí, ¿ya? Como ya la primera, la proyectiva, es más cognitiva, no sé si más cognitiva, pero es de coordinación, en dónde están en relación a mí mismo u a otros objetos. Y la euclidia tiene que ver con sistemas de referencia o coordenada, ya, pero refiriéndose, por ejemplo, a longitud, o sea, cuánto mide el objeto, cuál es el volumen, ya, tridimensional, dónde está su superficie, la velocidad, si está horizontal, vertical, o sea, tiene relación con la referencia del objeto, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo, les voy a comentar que yo estoy viendo en este momento la tele, no estoy viendo la tele, sino que estoy viendo el objeto tele, ¿ya? Y puedo decirles que cuando la veo, ¿ya? Además de en mi proyección, sé que no la puedo tocar porque está lejos, ¿ya? Porque esa es mi coordinación entre estos objetos distintos, y sé cuánto la tele está en relación al mueble que está sobre la tele, ya que es una proyección. Y además, cuando yo estoy haciendo esa visualización, ¿dónde está? No estoy visualizando, lo estoy mirando, considero el volumen, que es delgada, la longitud, o sea, cuánto mide, por ejemplo, mide menos que lo que mide el mueble en que está, por eso la puedo dejar ahí, ¿ya? La superficie del mueble es lisa, velocidad acá no puedo medir porque no estoy haciendo movimiento, y está de manera vertical. O sea, para poder dar esas coordenadas, tengo que haber hecho estas relaciones, tengo que haber estructurado el espacio primero, porque tengo que orientar estos espacios en relación a otros, ¿ya? Y ahí yo digo, la tele está encima del mueble, ¿ya? Y para ello necesito esta relación proyectiva, ¿ya? De saber cómo están los objetos en sí mismos, en los lugares, ¿ya? Para hacerme una proyección del espacio, y además en ella también considero esta relación euclidia, más que la palabra, aprendo que la palabra tiene que ver con el volumen, la superficie, si está horizontal o vertical, los objetos que yo estoy mirando. ¿Ya? Ya los voy a dejar libres, pero espérense un poco. Déjenme ver cuánto me queda. Ah, no, esta me queda poca. Ya. Algo ya hablamos de la percepción del tiempo, ¿ya? Y desde la perspectiva cayetana, ¿no es cierto? Es un poco lo que yo les decía adelante, a los 3 años todavía los niños no son capaces de disociar el tiempo del espacio, ya no existe noción de duración ni orden. De hecho, no existe secuenciación. Al no existir secuenciación, o sea, por ejemplo, poder captar que hay una secuencia de tiempo, que eso implica que yo sepa cuándo es el desayuno, cuándo es el almuerzo y cuándo es la once, eso no lo tienen claro, ¿ya? De hecho, hacia los 3 años comienzan a aparecer estas nociones de duración, y hay unas pequeñas relaciones del espacio con velocidad y tiempo, donde los chicos pueden, velocidad si acaso, donde los chicos pueden decir, hoy quiero tomar desayuno, pero al principio se van a equivocar, porque para ellos el desayuno es la 11, por ejemplo, ¿ya? Pero ya van teniendo estas pequeñas nociones. Hacia los 4 años ya pueden manejar conceptos día y noche, hacia los 4 también les debo decir que empiezan las primeras nociones temporales, ¿ya? Pero no los momentos que pasan en el día y la noche, solamente día-noche. A los 5 ya momentos del día, mañana, tarde, noche. A los 6 años poder tener la representación de los días de la semana, saber por ejemplo que el lunes ya viene después del domingo. Antes de eso los niños tienen como una noción de que el domingo es el día feliz, ya, y pueden confundir sábado y domingo porque es el día familiar,
y los otros días de la semana son todos iguales. ¿Ya? Entonces te dicen, ¿y qué haces tú? Voy al colegio, ¿y qué haces en la casa? Juego. ¿Ya? Pero a la medida que van creciendo pueden reconocer momentos del día. ¿Ya? Por ejemplo, si tú les preguntas, ¿qué hacen un día lunes? Bueno, tomo desayuno, después voy al colegio, almuerzo, juego en la tarde, ya. Pero eso lo van planteando al tiro, voy a la pregunta porque no la estoy viendo, les permite ese reconocimiento. ¿Ya? Luego ya podemos usar días de la semana y a los 7 años empiezan con los meses. Tú antes de los 7 años le preguntas a un niño los meses, te puede decir los meses. Ya los conoce, febrero, marzo, abril. Pero si tú le preguntas, ¿qué mes va después de mayo? Te va a decir, ¿abril? ¿Julio? Me empieza como a adivinar, porque todavía no tiene esa secuencia, porque son conceptos abstractos, difíciles para los niños irlos incorporando, y lo van incorporando a medida que pasa su desarrollo. Y ya a los 12 años pueden estimar duración, aproximación, decir ya en 20 minutos y captan lo que es 20 minutos, generan una representación mental del tiempo. ¿Ya? Ahora sí, y ahora los voy a dejar con recreo. ¿Alguien quería decir algo? Ah, ya, eso no. Bien, para ir cerrando, porque así después nos metemos en la diagnosia. Con respecto a cómo nosotros generamos el tiempo, hay una organización temporal que se divide en dos niveles. Ya, el primero es más concreto, que es la percepción inmediata que se da en los primeros años, ya, y se da en la etapa, digamos, del desarrollo entre el sensorio-motor y el preoperacional, incluso algunas veces en la operación concreta, y que se organizan los fenómenos en relación a su función y a lo motor, o sea, en el fondo a funcionales como motrices en el sentido de la percepción inmediata, que se da en los primeros meses, digamos, en la primera etapa de vida de los 0 a los 2 años. ¿Ya? Y lo más importante aquí es que la percepción del tiempo es inmediata, o sea, existe lo que yo estoy viendo ahora, lo otro no existe, y eso se relaciona con la función de un objeto y la capacidad de motrizmente controlar el objeto. ¿Ya? Ya un segundo nivel es de representación mental, en la cual podemos ubicar los fenómenos en un pasado, presente y futuro, ¿ya? Y generamos esta idea del tiempo retrospectivo y el tiempo prospectivo, ¿ya? Este concepto de pasado, presente y futuro es mucho más claro en la etapa de nosotros, la edad de nosotros. Pero yo no sé si se acuerdan cuando uno tenía 7, 8 años, sí, podía saber, o a los 8, 9, podía saber lo que era el lunes después del martes, pero no tenía muy clara la concepción simbólica de pasado, presente, futuro. Eso lo vamos logrando hacia los 12, 14 años. ¿Ya? Por otro lado, la forma en que nosotros estructuramos el tiempo, hacemos la estructuración temporal, pasaría por las siguientes etapas. Primero tenemos la adquisición de nociones de continuidad, duración y velocidad, ¿ya? Y eso ocurriría siempre que nosotros lo asociemos a una acción. O sea, por ejemplo, ya hacia los 5 años, 6 años, los niños son capaces de decir, uy, anduve en moto, no sé, por 2 minutos. Ya, todavía no capta, perdón, un rato, porque todavía no capta la duración de minutos. Ya, sienten que eso es una continuidad, porque dicen cuánto más o menos duraron. Tiene una aproximación de duración, pero además, por ejemplo, pueden captar si fueron rápidos o lentos, ¿ya? Entonces esas primeras nociones son las que primero vamos viendo. Luego podemos hacer estas relaciones pasado, la sucesión, que eso se logra hasta los 7 años, por eso ahí los niños son capaces de también tener esta lógica matemática de antes, después, ¿ya? O, por ejemplo, incluso el aprendizaje de la lectoescritura, porque para poder generar la escritura tengo que saber qué letras van antes y qué letras van después, y eso implica sucesión, ¿ya? Como también la continuidad, o sea, que las cosas siguen existiendo y no son como fotografía, digamos, no son como momentos aislados, sino que están integrados en una situación. Y el presente, pasado y futuro, que lo van logrando, como les decía, digamos, durante la etapa de operaciones, operacional, de los 7 a los 11.
Luego van generando conceptos de movimiento, espacio, tiempo, a nivel simbólico, ya lo que les permite seguir un ritmo. Eso también lo hacen como entre los 6, 7 años, incluso pueden empezar antes, ya, porque por ejemplo cuando te hacen las tonalidades, a uno le hacían una prueba que se llama funciones cognitivas básicas, y te hacían ver noción de tiempo también, perdón, de ritmo. Y eso implica muy básicamente que yo pueda, por ejemplo, si me dan una secuencia de aplauso, por ejemplo, y ustedes la puedan repetir, implica coordinar mis manos ya en el espacio para hacer el aplauso, pero además secuenciar el tiempo. ¿Cuánto me demoro en cada uno de los aplausos? Eso al principio los niños lo hacen muy simbólicamente, podríamos decir, o muy, perdón, no simbólico, muy concreto, y luego lo van llevando a lo simbólico y le van poniendo conceptos, pero al principio van sin conceptos, ¿ya? Y por último, hay una consecución de representación mental del tiempo, ¿ya? Y eso nos permite desligarlo de la acción. Por ejemplo, la acción es esto, es que yo te dé nociones de los tiempos, pero súper concreto, ¿ya? Pero el hecho de que yo les pueda preguntar qué hicieron el mes pasado en tal lado, eso ya implica una estructuración temporal a nivel de representación mental y que está desligada a la acción de ese momento, ¿ya? Yo me la tengo que presentar, ¿ya? Y por último, a ver si esta es la última, sí. Y por último, cuando hacemos esta integración de espacio temporal, ya es la toma de conciencia de los movimientos en el espacio y el tiempo en forma coordinada. ¿Ya? Esto permite encadenar movimientos, comparar velocidad, ejecutar secuencias complejas de movimiento, ya sea el ritmo, la música, el baile. Y eso lo vamos logrando desde la adolescencia hasta toda nuestra vida porque son elementos que los vamos experimentando. Primero empieza hay dos niveles. El primer nivel es súper concreto, la experiencia vivida, ¿ya? Entonces, experiencia vivida porque es la experiencia concreta, lo vemos ahí, es un ajuste global del espacio-tiempo y que nos permite una correcta orientación temporal, ¿ya? Y por otra parte tenemos la estructuración espacio-temporal, cuando pasamos esta experiencia vivida a un plano mucho más mental e intelectual, ¿ya? Ok. Hasta aquí llego con ustedes con la parte de percepción espacio-tiempo. Lo que vamos a ver ahora, les voy a dar 15 minutos, ¿ya? Para que descansen. Y nos vamos a juntar a las 10:20 y vamos a trabajar agnosias, ¿ya? Eso, ¿ok? Las agnosias son bastante simples, voy a dejarles varios videos para que ustedes puedan ver, ¿ya? Pero no es una materia tan compleja, ¿ya? Ok, 15 minutos, nos vemos a las 10:20. Chao. Voy a terminar de grabar acá.